El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad.
pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. La Aragonesa. Relato enviado por Quique Cervantes. El siguiente relato está basado en hechos reales. En la esquina de Corregidora y Donato Guerra se erige una lúgubre mansión, anteriormente de media cuadra, en la cual desde tiempos de los abuelos pasan hechos paranormales, y aquí les cuento mi historia. Corría el año 2013. Tengo un pequeño negocio de carnes. Frente a la mansión en aquel tiempo estaba habitada por una familia, la cual se dedicaba a vender refacciones para tortillerías, por lo cual a la señora le llamaremos Lucía. Contaba con bastantes monedas, que a mí me servían para dar cambio en mi carnicería, por lo cual acudía a ella constantemente. En una ocasión me dijo que sería la última vez que me podría cambiar monedas, puesto que ya abandonaría la casa, por lo cual yo pregunté el motivo, el por qué, y empezó a contarme esta espeluznante historia. Recién que llegamos a la casa, los 2 primeros años todo corría muy bien, hasta que un día sentada en este escritorio, en el cual te cambio las monedas, estando sola en casa una mañana, de repente llegó a mis pies una pelota, la cual se repitió en varias ocasiones. Poco a poco eran más insistentes. Después empecé a escuchar que me llamaban por mi nombre, voces de niños. Lucía, Lucía, Lucía. Así fue pasando el tiempo y no comenté nada con nadie, hasta que decidí y se lo comenté a mi esposo. No quería contarlo porque creí en un principio que era una broma de mi imaginación. Para esto, en la casa vivíamos mi esposo y yo con mis 2 hijos de 13 y 10 años de edad. Desde que llegamos donde es la cocina, hay una pared, aún en la actualidad se encuentra, la cual tiene salitre. Esto quiere decir que se descarapela la pintura. La pintamos más de 10 veces y 10 veces se botó la pintura. Algo que nos llamó mucho la atención, aparte de que siempre en esa parte de la casa no era muy grato estar, varias visitas comentaban que se mareaban en nuestra casa. Mi esposo me comentó que a él le sucedía lo mismo, que le movían cosas del lugar y que le llamaban por su nombre, y fue cuando comprobé que la casa estaba embrujada.
Un día 15 de julio del año 2012, me visitó un agente de ventas de publicidad, amigo de la familia, y me comentó: Lucía, ¿acaso no has visto cosas extrañas en esta casa? Y yo respondí: no he visto nada, solo he escuchado voces. Mi amigo era medium y me dijo que él detectaba varias presencias demoníacas que se presentaban en diversas formas, que incluso veía gente de otra época, épocas pasadas atrapadas en la casa. Después, un día muy temprano sábado, me dirigí a la cocina y vi a mi hija sentada en la mesa, pero era mi hija vestida de negro con una capucha, y se me quedó viendo y desapareció en el salitre. Ahí pensé realmente que estaba loca, puesto que yo corrí al cuarto de mi hija y ella estaba profundamente dormida. Algo tomó la forma de mi hija, eso sí lo puedo asegurar. Después mi esposo vio a nuestro hijo bañándose una noche. Mi esposo acababa de llegar de viaje y entró al cuarto, y mi hijo se estaba subiendo al ropero y salió corriendo, pero realmente nosotros estábamos con mi madre, mi hijo estaba conmigo, la casa estaba sola en ese momento. Imposible que fuera él. Llamé a mi amigo medium y me comentó que los espíritus estaban tomando formas de mis hijos, porque deseaban vivir con nosotros. Para un 15 de septiembre tuvimos una cena e invitamos a nuestros amigos más cercanos, y una amiga de nombre Margarita me pidió ir al baño, y salió pálida, y me dijo que ya se iba, que se le habían subido los tequilas de la noche. Al otro día le llamé para saber el porqué de su comportamiento, y me dijo que al salir del baño que estaba dentro del cuarto de mi hija, vio a mi hija disfrazada con una ropa antigua, como de la época colonial, y solo sonrió, y saliendo a la sala, vio a mi hija sentada vestida normal platicando con su hija. Esto le asombró demasiado. Fui a la iglesia catedral de la ciudad de Torreón, Coahuila, y me asignaron a un sacerdote exorcista, el cual fue a la casa y roció agua bendita y rezó. El padre sintió unos mareos casi a punto del desmayo. Me dijo que las presencias son muy fuertes, que lo mejor es que abandonemos la casa, que las presencias llevan ya muchos años ahí. En ese momento no teníamos a dónde ir, y tuvimos que ir a un hotel por 5 días. A la semana siguiente, muy temprano, me dirigí al baño, y vi a un niño con un gorro rojo, y un saco azul marino, y unas calcetas hasta la rodilla. Regresamos a la casa. En una ocasión me levanté muy temprano al baño, y vi a un niño con un gorro rojo, y un saco azul marino, y unas calcetas hasta la rodilla. Parecía de los años 20. Solo me sonrió. Estaba sentado en el depósito del baño. Y esa misma noche, mi hijo de 10 años empezó a tener principios de posesión. Empezó a hablar español antiguo, y se anchaba su cuello, y decía blasfemias. Mi esposo y yo, ya desesperados, lo abrazamos, y rezamos toda la noche. Al día siguiente, sin dormir, fuimos a la catedral, y el padre nos dijo que todo estaba bien, solo que ya nunca deberíamos de volver a la casa. Posteriormente, el dueño de la casa nos reveló que la mansión fue construida por una mujer muy hermosa, que venía de España a buscar suerte para estas tierras norteñas, a la cual le apodaban la Aragonesa. Esta mujer se dedicaba a las casas de citas, y la mansión se utilizaba para dichos fines, que él investigó porque desde que él tenía uso de razón, siempre los inquilinos abandonaban la casa. De hecho, antes de nosotros tenía 7 años sin ser habitada. Solo los inquilinos de la vecindad aledaña ya tenían más de 3 generaciones ahí, pero ya estaban acostumbrados a lidiar con los fantasmas. Era un prostíbulo muy frecuentado en la ciudad, pero esta mujer no podía permitir que sus chicas dejaran de producir ganancia, puesto que venían del viejo continente, por lo cual cuando alguna de ellas resultaba encinta, se le obligaba a deshacerse del producto, y en ese proceso muchas chicas morían desangradas, y por eso se presume que sus almas, junto con aquellos pequeños ángeles, se siguen manifestando en este lugar. Todo esto ocurría en la cocina, en el cuarto negro, donde el salitre persiste hasta nuestros días. Por eso los fantasmas hasta hoy siguen habitando la casa de la Aragonesa.